Nacional de Justicia. El día de hoy, 13 de febrero de 40 de la mañana, se ha programado el informe en el procedimiento disciplinario 007-2024-JM corporativa de Coronel Portillo, el Distrito Fiscal de Ucayali. El señor Torrejón Rengifo ha presentado un escrito, doctor, en el que señala que su realizar el informe oral ante el Pleno. Para iniciar con el informe oral por el tiempo concedido, señora Tex. Muchas gracias. Señores miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, soy el abogado Francisco Atencia López, ya me encuentro acreditado por escrito, mi registro es 827 del Colegio de Abogados de Huánuco y en esta causa disciplinaria ejerzo la defensa del señor Francisco Torrejón Rengifo en el cargo de de fiscal adjunto provisional del distrito de Coronel Portillo, Cayería. Hemos pedido el informe oral para solicitar al Pleno de la Junta que se absuelva de los cargos a mi patrocinado en cuanto, en este caso, se ha manifestado ya en una anterior oportunidad la violación de las garantías del debido proceso en agravio y perjuicio del señor Torrejón Rengifo en el marco de la imputación respecto de los hechos atribuidos, por cuanto esta circunstancia atañe a una acción, esto es, la de haber registrado en el sistema de seguimiento fiscal el estado diferente de un número determinado de carpetas fiscales y además de mantener sin calificación 30 denuncias. Esta circunstancia, señores miembros de la Junta, ha sido objeto de una imputación inicial ante el órgano de control de Ucayali, en el cual se ha manifestado una persecución inusitada y injustificada en contra del señor Torrejón Rengifo, y voy a dar detalles muy puntuales. En primer lugar, al inicio de la investigación, estos son hechos que se dan en el marco de la visita ordinaria del año 2021 a la inmediata el levantamiento del estado de emergencia del COVID. Quiere decir que la causa ha sido la verificación de estados de carpetas en el periodo de pandemia, en una circunstancia en la que ha primado respecto de la labor de los fiscales el acto de la virtualidad. Perfecto, entonces existe en la labor del señor Torrejón Rengifo, en su condición de fiscal adjunto, ¿no?, de acuerdo a la ley orgánica y al procedimiento, actos que le competen ser, ¿no?, realizados por él, pero suscritos por su fiscal provincial, y además el seguimiento de la causa, como son actos de notificación, registro en el sistema, emisión o remisión de los oficios a cargo de un personal de asistencia. Esta circunstancia, señores magistrados, ha conllevado a que en un primer momento el órgano de control, la Fiscalía de Control de Ucayali, proponga una separación como una medida cautelar inmediata, como acto inmediato a los actos de verificación, luego de la visita. La Fiscalía Suprema de Control desestimó esa propuesta. Y sobre esta causa existe el expediente 307-2022 en apelación ante un cuaderno de apelación por abstención. Una vez desestimado por el órgano de control el pedido de separación, la Fiscalía de Control ha persistido en el afán de separar al señor Torrejón de su cargo. Y a esto le atribuyo una persecución, ¿no?, sin atender los oportunos y el mandato de la Fiscalía Suprema. Reitero, en el marco de la imputación, el hecho atribuido es haber consignado, y esto tiene que ver con el principio de imputación objetiva. Y en ese
incidente, en el primer incidente de separación, la medida cautelar que se desaprueba, le recomiendan al órgano de control que determine cómo es que este señor habría consignado los datos, o sea, que no correspondían al estado de las carpetas. ¿Cómo identifica, no, al usuario o a la persona a la que le está imputando el hecho? Número uno. Número dos, respecto de las 30 denuncias, que también es una discrepancia técnica entre lo que aparece en el sistema, ¿no?, y el estado actual de esas denuncias, si él las habría recibido. Pues bien, aquí se da una violación flagrante del derecho de defensa, además, una violación adicional. Se violenta el principio de imputación porque indeterminadamente se le atribuye circunstancias que no correspondían a su cargo, y esto se pronuncia a la Fiscalía Suprema en el incidente de abstención. Cuando hacemos, ¿no?, nuestro apersonamiento, el suscrito como defensa y el señor Torrejón, ¿no?, en el marco de los descargos, señalamos el domicilio y me acredito en la defensa. La Fiscalía emite un segundo pronunciamiento cautelar, en este caso ya una abstención. El órgano que resuelve la abstención es la Fiscalía, la Junta, el presidente de Junta de Fiscales de Ucayali, y dispone la abstención en el cargo mientras durase la investigación. Inmediatamente, con mi participación, apelamos. Y hubo un segundo pronunciamiento de la Fiscalía Suprema de Control, pero ingresa en funciones la Autoridad Nacional de Control, que reemplaza a la Fiscalía Suprema, y emite un pronunciamiento anulando la medida de abstención y ordena que el señor Torrejón retorne a sus labores. Pero el detalle importante, señores miembros de la Junta, y en esto incido en la violación de los derechos a la defensa y el debido proceso, es que yo tengo participación en ese incidente y hago gestiones ante la Fiscalía Suprema y a su turno ante la Autoridad Nacional de Control. Entonces, obtengo la nulidad de la medida de abstención. El órgano de control provincial, en este caso, luego de recibir esa notificación, ¿no?, ya no puede ejecutarla porque el señor Torrejón renuncia a su cargo de fiscal porque él es personal 728 nombrado, él es asistente de función, y retorna porque el periodo que representaba la abstención como medida cautelar, él no percibía ingresos y tiene familia. Entonces, ahogado por esa circunstancia, él tuvo que renunciar. Pero yo ejercía su defensa en el proceso de investigación. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La Fiscalía ha dejado vencer el periodo de investigación y ha determinado la caducidad de la investigación. Ha extraído copias pertinentes de las piezas de la investigación y ha iniciado un nuevo proceso porque esta causa se encontraba dentro del periodo de la prescripción. Pero de manera injustificada, ilegal e inconstitucional, me ha retirado de la defensa el señor Torrejón, ha iniciado un nuevo proceso, le ha imputado los mismos cargos y ha continuado con esta causa, pero como es un nuevo proceso, ya no me ha notificado. Entonces, la causa ha continuado, esta investigación disciplinaria, ha continuado en ese estado, violándose el derecho, ¿no?, a la defensa. A él le han reiterado pedidos de descargos en la misma condición inicial, pero ya sin la defensa. Y desconociendo el mandato de la Fiscalía Suprema y del órgano de control que establecía en qué marco de imputación debería atribuirle los hechos, ¿no?, o adecuar estos a una figura que se adapte a los presupuestos de las infracciones que le atribuían. Entonces, esta segunda investigación, extrañamente, ¿no?, ha sido muy célere y ha llegado hasta esta instancia con esta tramitación. Ya en la anterior audiencia, y van a tener ustedes acceso a los audios, yo hice el informe y reclamé justamente la primera fase, ¿no?, en que la imputación no es precisa. Se ha violentado el principio de imputación debida, necesaria y legalmente válida, porque los cargos están atribuidos a haber registrado, ¿no?, datos inconsistentes o inexactos. Y la conclusión se da sobre una fase de verificación de una carpeta que tenía los defectos de tramitación propios de la etapa virtual, en la que los actos de suscripción de las disposiciones que se encuentran sin firma le corresponden al fiscal provincial. No estoy haciendo una defensa
o buscando una disculpa entre la circunstancia de la ausencia de la firma en las disposiciones, ¿no? Pero esas carpetas tenían incluso, ¿no?, los actos de ejecución, o sea, en carpetas en los que se habían determinado archivos o impulso o aperturas, ya se habían notificado y se habían remitido los oficios correspondientes, incluso existía actividad jurisdiccional en algunos casos y en otros de la autoridad policial. Entonces, en los descargos que se han dado por parte del señor Francisco Torrejón Rengifo en el marco de la investigación de manera directa, él ha venido dando, ¿no?, una justificación por la carga procesal, obviamente el efecto nocivo o severo que tuvo la pandemia en la labor fiscal, ¿no? El efecto también negativo al cual no se encontraba preparada la Administración de Justicia respecto a la virtualidad, pero en el marco de estos hechos se justificaba ya la adecuada tramitación de estas carpetas. Pero ojo, esta es una justificación de parte directa, de parte de él, ¿no? Pero en el marco de la defensa técnica, a él se le ha impedido ejercer, ¿no?, este derecho, sustrayéndome de la defensa y colocándola en un estado de indefensión. En ese marco, yo en la anterior audiencia reclamé la nulidad, en todo caso, del informe de la doctora Tello, en el sentido de que no se había advertido esa circunstancia y se estaba afectando el principio de imputación. Y ahora nos ratificamos en ese extremo, pero dada la causa y el estado del trámite, ¿no?, estando al pronunciamiento de la Fiscalía Suprema de Control y a su turno de la Autoridad Nacional de Control en el trámite de las apelaciones de los dos incidentes que tuvieron directa vinculación con los hechos atribuidos en los que se pretendía su separación, y estos órganos resolutivos en segunda instancia ordenaron que la Fiscalía instruya de acuerdo a las garantías del debido proceso, imputando de manera adecuada los hechos, ¿no? Esta circunstancia persiste. La Fiscalía lo único que ha hecho ha sido declarar la caducidad por un extremo, iniciar un nuevo proceso y ha perseguido al señor Torrejón, y ya no en el cargo de fiscal, ¿no?, sino imputándole los mismos hechos de cuando era fiscal, pero él se encuentra laborando como asistente de función fiscal, y nos encontramos ante esta instancia, señores miembros de la Junta, ¿no?, en el que ya es necesario verificar. Yo estoy adjuntando en este momento, en un momento inmediato, por mesa de partes virtual, el pronunciamiento del órgano de control en el que corrige, ¿no?, las medidas de abstención y ordena que se le impute de manera adecuada el hecho y la infracción. Esta circunstancia subsiste en esta investigación porque, reitero, lo han únicamente redireccionado declarando la caducidad y el inicio de un nuevo procedimiento que ha llegado en esas condiciones al conocimiento de la Junta. No existe un cargo probado, ¿no? El principio de la imputación exige que quien imputa cargo de más, sí, concluyo, señor, ¿no?, debe probarlo. En este caso no existe esa circunstancia, por lo tanto corresponde que al señor Torrejón Rengifo se le absuelva de estos cargos. Y quedo a las preguntas que puedan formularme. Una jugada. ¿Todo bien? ¿Me escucha? Muy bien. ¿Me escucha? Sí, señor, buenos días. Bueno, usted alega que se ha violado las garantías de usted no tuvo la oportunidad de participar en la defensa técnica de su patrocinado. ¿Eso en qué etapa fue? La primera parte que usted tiene cuando se le imputa los hechos acerca. Sí, señor, es una segunda tramitación. Sí, la resolución de la Fiscalía de la Nación. ¿Me escucha? No lo escucho muy bien. ¿Ahora me escucha? Sí, sí lo escucho. Mire, me refiero acerca de la violación a la garantía de debido proceso, que no se le permitió participar en defensa de su patrocinado, y respecto de la imputación inicial de los cargos, ¿no?, acerca de que se consignó un número diferente de la carga.
sobre ese hecho. ¿Se refiere sobre ese hecho o hay un segundo hecho también? La participación o defensor. Sí, el trámite inicial determinó un primer pedido de abstención de oficio ante la Fiscalía Suprema. La Fiscalía Suprema conoció este pedido y lo desaprobó. No dictaron medida cautelar en contra del señor Torrejón. En manera inmediata, el órgano de control de Ucayali continuó con la investigación y en esa instancia yo intervine. Y me apersoné, señalé domicilio y ejercía el cargo en la defensa. En esa tramitación, el primer momento, se dicta una medida de abstención, ya como medida cautelar. Y en esa medida, incluso, mi estudio interviene con una apelación y los autos son elevados a la Suprema, pero incursiona ya la Autoridad Nacional de Control, reemplaza a la Fiscalía Suprema y es donde yo hago un informe oral, realizo gestión a mérito de mi apelación y mi apersonamiento. ¿Correcto? Entonces, el señor Torrejón tenía defensa y tenía un domicilio procesal. Y el órgano, la Autoridad Nacional de Control, anula la medida de abstención y ordena nuevamente la precisión de la imputación y que el señor vuelva a trabajar. La Fiscalía de Control de Ucayali vence el plazo, decide la caducidad de la investigación del procedimiento disciplinario sancionador y ordena, ¿no?, la formación de un nuevo incidente. En ese nuevo incidente, señor, no se me ha dado participación, se me ha sustraído. Ha iniciado como si fuera un nuevo proceso, únicamente atribuyéndole los cargos al señor Torrejón. Le han notificado de manera directa, pero a nosotros, como defensa, a mí y a mi colega Darly Guzmán, nos han dejado de lado. Y igualmente han dejado de lado el domicilio procesal, de tal suerte que no se nos ha notificado ninguna incidencia del proceso reeditado. Y tampoco han corregido los extremos en los que la Fiscalía Suprema de Control en su momento, al momento de verificar la abstención de oficio y la medida cautelar, la Autoridad Nacional de Control le ordenaba de que precise los hechos de la imputación en el marco de la infracción. Gracias. Bueno, uno de los criterios es la relevancia. En tal sentido, podría precisar el nombre del documento en el que realizó el registro submateria su refugio. Sí, doctora, sí. Justamente me comprometí en el momento del informe. Voy a remitir inmediatamente la resolución de la Autoridad Nacional de Control en acto inmediato a esta audiencia por la mesa de partes virtual, adjuntando la resolución número 59 del 2024, de fecha 9 de febrero de 2024, en la que la Autoridad Nacional de Control hace un resumen incluso de los dos incidentes cautelares, ¿no?, y anula la medida de abstención que lo sancionaba preventivamente con la separación del cargo. Doctor, insisto, me puede, independientemente que va a llevar a esta instancia, indique usted cuál fue el documento, como se denomina, cuál es, pero dígamelo, ¿no? El documento donde su patrocinado fiscal, es condición del fiscal, el registro submateria por el cual está haciendo materia de... Discúlpeme, doctora, no sé si ustedes me entienden correctamente, yo no le entiendo. Le escucho entrecortado. Realizó un registro, tal vez, doctor, si usted apaga su volumen, tal vez me escucha mejor y cuando contesta lo enciende para que no haya distorsión. Bien, le decía, independientemente del documento que usted nos va a alcanzar para mejor resolver acerca de cuál es el documento, ¿no?, para el criterio de la relevancia de la investigación objetiva, en la que su defendido, en su condición de fiscal investigado a través del procedimiento administrativo, realizó el registro, ¿no?, por el cual se le cuestiona. ¿Cómo se llama el documento?
Ya, doctora, mire, lo que le he entendido le voy a absolver en los siguientes términos. En el marco de esta resolución está resumida una secuencia de hechos, ¿no? En los que incluso se dan cuenta de los documentos presentados por la defensa, la apelación y por el señor Torrejón en el marco de la investigación. Esta es una visita ordinaria, ¿no? Entonces, en esa resolución están detallados los documentos de descargo que se habrían presentado. Por parte de la visita inopinada. Claro, efectivamente. La visita es la que da origen a esta tramitación. Llegó posteriormente su defendido a subsanar si es que hubo alguna información que no era acorde con la realidad, ¿se llegó a subsanar? Sí, sí. Toda la secuencia de la subsanación de las carpetas observadas se realizan en el marco, en primer lugar, la visita tiene un trámite, ¿no? La visita acopia una carpeta de visita y en ese marco las observaciones se van subsanando dentro de un plazo. Y adicionalmente, al inicio del procedimiento disciplinario sancionador, se da cuenta también. ¿Se verificó dentro del plazo otorgado? ¿O fue por... Efectivamente, sí, se han subsanado. ¿Dentro del plazo otorgado? Sí, doctora, dentro del plazo, en el marco de la visita, los plazos de la visita ante el órgano contralor. Bien, se va a ver.